Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a sacar nuestras Biblias y nos vamos a encontrar ahí en el libro de Santiago, el capítulo 1, Santiago, el capítulo 1, el versículo 6. Veamos lo que dice la palabra del Señor en esta mañana. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta es nuestra porción de la palabra del Señor, con la cual hemos de trabajar en esta mañana en la comprensión de este mensaje. El tema de este mensaje es la duda, el mal que carcome poco a poco. Hay enfermedades en esta faz de la tierra que tienen esa característica, como también hay algunos ciertos insectos que hacen lo mismo con algunos materiales, por ejemplo, la madera. Pero, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana? La duda en el ámbito filosófico, en el ámbito del derecho, de la ley, se llama el beneficio de la duda. Está permitida, relacionada con la presunción de la inocencia. El delincuente o aquel que ha cometido el delito puede salir inocente, aún siendo culpable, si es que no hay pruebas que demuestren su culpabilidad. Pero en los asuntos de la fe no existe el beneficio de la duda. No cabe la duda en los asuntos de la fe, porque el juez, que es Dios, lo conoce todo. Además, delante del Señor Dios Todopoderoso, 3 veces santo, no hay inocentes, todos son pecadores. Como dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Entonces, el pecado más imperceptible en la humanidad es la duda. Para los escépticos, la duda es natural, no es ningún problema. A partir de la duda, el creyente puede volverse escéptico y luego pasar a ser agnóstico y luego pasar a ser ateo. Los ateos que existen, la mayoría de ellos son aquellos que en algún momento han dudado por alguna razón de la palabra de Dios y han acabado siendo ateos. Así que, ¿de qué se duda? ¿Qué es lo que se debe entender que no debe consistir la duda? De lo que Dios dijo. Cualquier duda no sería tan terrible, tan destructivo como el dudar de la palabra del Señor. Usted puede dudar de sí mismo, puede dudar de cualquier cosa, inclusive tener duda de su fe no sería tanta gravedad, pero si usted duda de lo que Dios dijo, esto es la que comienza a carcomer, comienza a destruir la vida espiritual del creyente. Quisiera que usted en este momento, donde quiera que se encuentre, se haga esta interrogante, esta pregunta. ¿Tiene usted duda acerca de lo que Dios dice? ¿Tiene duda usted de algo que dice la Biblia? ¿Cuál es tu situación? Yo solo sé la condición de mi vida espiritual, la convicción de mi fe, pero no podría saber el suyo.
pero sin embargo usted sabe cuál es su situación espiritual delante de Dios. A lo mejor intenta no pecar, a lo mejor intenta no involucrarse en vicios, pero ¿qué pasa si existe una duda en su vida? Éxodos capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Dios tiene un gran propósito y sobre la cual Dios opera, sobre la cual Dios hace sus maravillas, sus obras. Es el proyecto de Dios para la humanidad. Este es el momento que se expresa cuando Dios se ha propuesto realizar esta gran liberación para el pueblo de Israel. Dice, y decidido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del hiteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. O sea que Dios había tomado la decisión de sacar aquella población de hebreos que estaban siendo esclavos allí en Egipto, maltratados. Ellos clamaban a Dios si es que Dios podía acordarse de ellos, pero Dios tomó la decisión de liberarlos. Así lo hizo. Los sacó de Egipto, los condujo a la tierra prometida. Pero realmente los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida. Esta es la gran interrogante. De los miles y miles que salieron, solo llegaron 2 personas. ¿Y el resto dónde quedó? Veamos ahora en el Nuevo Testamento. El capítulo San Juan, el capítulo 3, el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. San Juan 3:16. Este es el corazón del Evangelio, el gran versículo, el gran texto. Así dice el Señor. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí Dios ha tomado otra gran decisión, esta vez para libertar, no un grupo social de personas llamados hebreos de una esclavitud, de un estado, sino tomó la gran decisión de libertar a toda la raza humana, sin importar de qué estrato social o dónde se encuentre. Decidió libertarlos, pero esta vez la decisión no fue para conducirlos a alguna parte de esta faz de la tierra, sino que fue para conducirlos al mismo cielo. Amados hermanos y todos los que nos escuchan en esta mañana, Israel, cuando salieron de Egipto, estaban tan animados, llenos de fe. Aún los incrédulos, los paganos egipcios se unieron, porque era un momento de victoria, un momento precioso. Pero no muchos días habían acampado junto al Mar Rojo, cuando de pronto en esa encrucijada, cuando de pronto vieron que los soldados egipcios venían, ahí fue la primera reacción de la duda, los primeros momentos de queja, cuando dijeron a Moisés, ¿acaso no había espacio en Egipto para morir? ¿Por qué nos sacaste aquí para que tengamos que morir aquí? Era la primera duda. Dios les había sacado diciendo que los llevaría a la tierra prometida, pero ellos estaban pensando en que iban a morir ahí.
¿Sabe? ¿Cuánta gente animado se convierte al Evangelio? Se entrega al Señor. Al primer problema, la primera prueba que sucede, comienzan a preguntarse, ¿por qué Dios está permitiendo que me pase esto? El éxodo de Israel de Egipto a la tierra prometida es un tipo del viaje de la iglesia, del creyente, desde el día que se ha convertido hasta su muerte, o desde el inicio de la iglesia hasta el mismo arrebatamiento. Así que este pueblo ha dudado de la promesa de Dios, de la palabra. Dios les dijo, les voy a llevar allí, pero ellos dijeron, vamos a morir en este desierto. De la misma manera hoy en día, ¿cuánta gente que ha entregado su vida a Cristo ha perdido la esperanza de la promesa del reino de los cielos? Así que las promesas de Dios es la base de nuestra fe. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Hebreos el capítulo 4, versículo 6. Estamos tratando en esta mañana un tema que tiene que ver conmigo y con usted. Tiene que ver con nuestra fe. Capítulo 4, versículo 6. Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 4. Por tanto, puesto que falte que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, que oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra endurecer corazones aquí es dudar de la promesa del Señor. Así que los judíos no entraron en la promesa del Señor, pero ahora existe otra promesa de que el pueblo de Dios entrará al reposo eterno. ¿Cuánta gente hoy en día, aún creyentes, creen que hoy están reposando en esta faz de la tierra? Pero el verdadero reposo ya no está sobre la tierra. El verdadero reposo está donde Cristo Jesús ha entrado después de que ascendió, después de 40 días, al mismo cielo de donde había venido. Así que el hombre y la mujer puede dudar de su propia fe, como hemos leído en Santiago capítulo 1:6. Pero dudar de la promesa del Señor es mucho más grave. Tenemos que tener en cuenta aquello. Así que la duda, el mal que carcome poco a poco la estabilidad, la vida del creyente. La duda es sinónimo de lo que es la incredulidad. El hombre y la mujer, cuando comienza a dudar, paulatinamente va a comenzar a convertirse en una persona escéptico. Finalmente acabará no creyendo lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero hoy vivimos un tiempo tan triste de que la humanidad, los creyentes, ya no están buscando el reino de los cielos, sino que están buscando, como los judíos, algo que les beneficie en el presente. Este pueblo se quejaba de comida, se quejaba de agua, se quejaba de todo y protestaba cuando estaba ahí por el desierto viajando. Así que la duda tiene su origen en el mismo Satanás, el autor de todo mal.
La duda, el anzuelo más seguro de Satanás. Si Satanás logra sembrar duda en tu corazón, en tu mente, en tu fe, entonces ya ha logrado su propósito. A partir de ahí el creyente comenzará a rodar cuesta abajo. Génesis, el capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, nos describe el primer ataque de Satanás y su primera victoria y el primer fracaso del hombre frente a la duda. Así dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Aquí la palabra con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto está poniendo en duda lo que Dios dijo. Está diciendo que lo que Dios ha dicho no es cierto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, palabra de Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. ¿Te das cuenta? Lo opuesto a lo que Dios dijo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serían abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio a su marido, el cual también comió de ella. ¿Qué cambio, verdad? En un instante cambió. ¿Qué pasó? Satanás introdujo la duda en la mente de la mujer. Cuando volvió a mirar el árbol prohibido, esta vez era delicioso, era bueno para comer. Y hace un instante decía que no hay que comer porque Dios ha dicho que no se debe comer. Pero cuando cayó en duda, ya lo que no era bueno, ahora era bueno. Y acabó desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantos creyentes con tantas dudas en las iglesias? A tal punto que la Biblia ya no significa nada, necesitan otra revelación, la revelación verbal, o por último había que reformar la Biblia. Porque han caído en la duda. Han comenzado a dudar de la promesa del Señor y ya no tienen en qué sostenerse. Cada momento y cada instante se están hundiendo cada vez más. Si un pastor, si un líder cae en esto, tarde que temprano acabará convirtiendo su iglesia, su congregación, una más de este mundo. Una iglesia mundana, una iglesia practicando las cosas mundanas. ¿Por qué? Porque dudaron de lo que dice Dios. Amados hermanos, por la gracia de Dios he estado una generación predicando. Hay veces siento que mi tiempo ha concluido, he cumplido la misión. Pero ahora, amados hermanos, pastores, jóvenes líderes, ustedes tienen una responsabilidad de sostener la doctrina bíblica por una generación que esté viva. Y luego tal vez diga entonces, ha cumplido la misión. El tiempo es peligroso. Satanás está luchando por medio del internet, por medio de la radio, por medio de las redes sociales,
sembrando la duda en el corazón, en la mente de los creyentes. Cuando nos damos cuenta las redes sociales que tenemos, hay creyentes que suben, parece, expresiones bíblicas, hasta tienen un texto bíblico, pero la forma en que lo están diciendo ese versículo no es correcta. ¿Y de dónde sacaron? ¿Cómo llegaron a eso? Porque hay duda en su mente y en su corazón. Es tiempo de despertar. Es tiempo de decir, Señor, ¿cuál es mi condición? Mateo capítulo 14, versículo 31, dice así la palabra del Señor. La duda es lo opuesto a la fe. La duda es la otra punta a la fe. Mateo capítulo 14, versículo 31. Así dice la palabra del Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro. Yo creo que ¿cuántas veces hemos actuado como Pedro? Jesús viene caminando sobre las aguas y Pedro reconoce en su pequeña fe. Pedro dice, Señor, si tú puedes caminar sobre las aguas, haz que yo también lo haga. Y el Señor le dice, adelante Pedro, hágalo. Pedro salta a la barca y da unos pasos caminando sobre las aguas, pero de pronto se da cuenta que está en alta mar. Duda de su propia fe y comienza a hundirse. Cuando te suceda esto, amado hermano, hermana, lo que debes hacer es lo que Pedro hizo. Él gritó, Señor, sálvame. No somos infalibles. En algún momento algo puede hacer que dudemos de nuestra fe, pero no debemos dudar de la palabra de Dios. La duda acabó con toda una generación del Éxodo. Deuteronomios capítulo 9, versículo 23. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomios capítulo 9, versículo 23. Cuando uno lee realmente todo lo que es Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios, va a poder ver una situación tan triste, tan deplorable, y cuando miras la realidad de la iglesia te das cuenta, parece que el mundo cristiano, evangélico, está en las mismas condiciones. 9:23 dice así. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado. También fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis su voz. ¿Qué pasó en Cades Barnea? Cades Barnea. Usted puede una y otra vez llegar a Cades Barnea, pero tenga cuidado cuando llegue a Cades Barnea, porque es un trecho muy complicado. Ahí en la mapa podemos ver, aquí en realidad, en la número 12 que se ve ahí, al sitio está Cades Barnea, solo que en esta parte está algunos ventanas. A mí sí me tapa. Entonces Israel salió de Egipto, viajó hacia abajo y luego subió. Llegaron a Cades Barnea. ¿Dónde está? Caná, está ahí, Caná. Prácticamente está la frontera para entrar a la tierra prometida. Un paso.
Dios le dijo, ahí está la tierra, tomen posición. ¿Qué hicieron? Vieron ciudades fortificadas, gigantes habitando. ¿Qué hicieron ellos? Como eran 12 tribus, 12 departamentos, 2 líderes de 12 tribus de Judá y Efraín. Entre ellos está Josué y Caleb. Estos 2 líderes dijeron, nosotros con Dios podemos mucho más que los gigantes, así que entremos y tomemos. Pero 10 líderes de otros 10 departamentos, tribus, dijeron, no podemos. Nosotros somos como hormigas delante de ellos. ¿Cómo vamos a pelear con gigantes? Las ciudades están fortificadas, ¿cómo vamos a entrar ahí? Mejor volvámonos a Egipto. Otra vez. Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Otra vez. Nuevamente la duda de la promesa del Señor. El Señor les sacó para meterlos en la tierra que fluye leche y miel. No los dijo, vamos, les voy a sacar para que mueran en el desierto. No. Pero aquel día Dios tomó la gran decisión de decirles, ustedes van a morir aquí en el desierto. Y así fue. Toda esa generación pasaron 40 años en el desierto. Murieron todos. Los hijos de sus hijos, que era otra generación, son ellos los que entraron en la tierra prometida, finalmente, bajo la dirección de estos 2 hombres fieles, Caleb y Josué. Quisiera hacer una reflexión en este punto. ¿Qué haría usted, joven, líder, si todos los líderes dicen, vamos a cambiar esto porque este ya no está bien? Hemos venido 40 años practicando esto, pero esta ahora ya no funciona y hay que cambiar esto. Solamente queda 2 y la mayoría dice que hay que cambiar. ¿Qué haría usted? Dios fue fiel con estos 2 jóvenes líderes que confiaron en la promesa del Señor, aunque la mayoría decía que no. En el mundo, en el ámbito político, se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero en los ámbitos espirituales, la voz del pueblo es la voz del diablo en realidad, porque eso es lo que pasó. Cuando Jesús estaba sobre esta faz de la tierra, una semana antes todo el pueblo clamaba, bendito el Rey que viene el nombre de Dios. Unos días después, esa misma gente gritaba, crucifícalo. No tome decisiones por mayoría, nunca, como líder. Usted es responsable de predicar la verdad. Predique la verdad, así sea que tenga que quedarse solo. Esa es la voluntad de Dios. Moisés ha continuado y ha continuado. Josué fue un gran líder que también ha seguido esta ruta. No es fácil ser líder. Este pueblo, en realidad, podemos decir, Moisés ha tenido que lidiar con este pueblo por 40 años. ¿A dónde conducen las dudas? Las dudas conducen a las quejas y los miedos. 2 cosas han de resultar de la duda. Si ahora mismo te estás quejando de algo, eso tiene origen en la duda. De algo dudas. En alguna parte de la Biblia estás dudando. Si tienes miedo, también. Bueno, miedo puede existir de cualquier cosa, pero si tienes miedo de lo que dice Dios, este es un gran problema. Números capítulo 11, versículo 4.
nos dice que aquel día el pueblo se quejó de carne. Ese día, los extranjeros, los egipcios que habían venido juntamente con los judíos, son los primeros en protestar. En Egipto teníamos cantidad de carne, ahora aquí, ¿quién nos diera carne? Lloraban de carne, dice la Biblia. Lloraban. Amados hermanos, hermanas, en especial los líderes, en algún momento se darán cuenta que habrá muchos que se quejan de una y otra cosa. Pero Jesús dijo que el camino que va a la vida era angosto. Nunca dijo que el camino era ancho. Y por lo tanto, servir al Señor no ha de ser fácil. Y nunca ha sido fácil. El Señor dice que no debemos tener miedo. Él está con nosotros. Él nos conduce. Así que el miedo a los gigantes, el miedo a las ciudades amuralladas, fue el que les hizo volver de Cades Barnea. Números capítulo 13, versículo 30-31 nos describe esta triste historia que les llevó a este pueblo a tener que perecer en el desierto. Así que la duda es el mal que carcome paulatinamente, poco a poco. Comienza de forma hay veces tan agradable, hasta hay veces necesaria, como lo fue para Eva, ¿no? Satanás le dijo, si vas a comer eso, vas a ser como Dios, vas a ser sabio. Y le convenía ser sabio. Así que puso en tela de juicio lo que Dios dijo, que si comes eso vas a morir. Prefirió creer lo que Satanás dijo. Hoy en día la humanidad prefiere creer cualquier cosa, menos lo que dice la palabra del Señor. Anterior domingo hemos predicado lo que está sucediendo con la Biblia. Definitivamente. ¿Por qué Satanás hace eso? Precisamente. En algún momento comenzó la duda. Comenzó la duda de que estas Biblias no vienen de un original auténtico. Dudaron de aquello y buscaron y encontraron evangelios que supuestamente estaban guardados, hasta encontraron el evangelio de Judas Iscariote. Cayeron en una duda y están haciendo lo que están haciendo. Anterior domingo hemos predicado que será de gran importancia tener una Biblia antigua. ¿Cómo podemos saber qué dice Dios si no tenemos una Biblia? Si no hemos leído una Biblia. Esta generación que hoy nosotros estamos viviendo se llama la generación de la posmodernidad. Creo que ha de perecer por la duda. En las universidades ya no se creen los conceptos. Los metarrelatos desaparecieron. Ya no hay conceptos. Cada uno puede tener su propio concepto. A la sombra de la innovación se han destruido los valores. En el ámbito cristiano se está destruyendo la fe. El creyente duda de todo. Duda de la Biblia. Duda de la existencia de Dios. Duda de que Dios sea un Dios trino. Un Dios en tres personas. Y Satanás está logrando su propósito. ¿Qué viene después de que el hombre o la mujer duda de su fe? El abandono de la fuente del agua de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Hay una profecía que en aquel tiempo se dio el cumplimiento en el mismo pueblo de Israel, y también es una profecía para nuestro tiempo. Capítulo 2, versículo 13, dice así la palabra del Señor.
porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles serán? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué triste, ¿verdad? Qué tremendo. Abandonaron la fuente de agua viva. ¿Quién es? Dios. Jesús dijo que Él era la fuente de agua. Amados hermanos, hoy en las iglesias, en algunos lugares ni siquiera se predica la Biblia. No se toma la Biblia. Y en otros lugares la Biblia ya no es considerada como palabra de Dios. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Definitivamente la humanidad, llamada iglesia o creyente, ha abandonado, está dando cumplimiento a esta profecía. Dos males ha cometido, dice el Señor su pueblo. El primero, abandonaron la fuente de agua. Segundo, han comenzado a construir su propia cisterna, su propio pozo de agua, su propia fuente de agua. En el libro de Salmos, capítulo 105, 41, 42, aparece esta gran expresión que expresa el David salmista, el hombre conforme al corazón de Dios. Cada vez que uno lee pasajes como estas, puede llegar a comprender quién era realmente David, por qué fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Dice así: abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Su santa palabra es la agua. Moisés golpeó la peña y brotó agua. David expresa con tanto, pero con tanto admiración aquello, porque es Dios, porque es Cristo. En este gráfico puse esa roca donde brota agua. Todas estas cosas vieron aquella gente en el desierto, pero ni aún así la fe de ellos ha sido una fe auténtica. San Juan capítulo 6, versículo 68. Estamos en San Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. No solo se trata agua que puede saciar momentáneamente nuestra vida. Son palabras de vida eterna. Si dudamos de la Biblia, la palabra de Dios, pues ya no queda nada. Así que la duda conduce al abandono progresivo de la palabra de Dios, como dice Hebreo 11:1. La fe es la sustancia, la base. Si no existe la base, todo se derrumba. La duda conduce a ver como gravoso, pesado, fastidioso y aburrido la palabra de Dios. Pero primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, el apóstol Juan dice así. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos.
es que sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué la gente ha comenzado a cambiar la Biblia, sacar versículos, poner otras palabras ahí? Porque han sentido que evidentemente que la Biblia, la palabra de Dios es gravoso, fastidioso para sus objetivos, pesado porque no pueden cumplirlo. Cuando alguna vez te sientes que no puedes obedecer la palabra de Dios, lo único que tienes que decir es: Señor, transforma mi vida. El Señor lo hará. Así que los mandamientos de Dios no son difíciles. Si andas en la fe, nunca la palabra de Dios se hará difícil. Pero si tienes dudas, la palabra de Dios se tornará difícil y pesada. Deuteronomios capítulo 30. Antiguo Testamento, Deuteronomios capítulo 30. El versículo 11 dice así la palabra del Señor: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Qué lindo, ¿no? El Señor nos dice en esta mañana, como le dijo a los judíos de aquel tiempo, que sus mandamientos no son difíciles si andamos en fe. Pero si no andamos en fe, la palabra de Dios se volverá realmente pesado. Así que la duda, el mal que carcome poco a poco la humanidad de nuestro tiempo, muestra la duda y rechaza la palabra de Dios a sus grandes promesas. ¿Por qué? Porque tienen duda de la palabra de Dios. Sienten que no han de cumplir la palabra del Señor, como lo expresa Jeremías. La triste construcción de la fuente de agua del ser humano. Jeremías 2:13 hemos leído. El hombre y la mujer han comenzado a construir su propia cisterna. Ahí puse un gráfico, un pozo quebrado por todos los lados. Es el tipo de fuente que tiene el ser humano. Cisterna rota. Pero hoy en día la iglesia tiene doctrinas rotas. Segunda de Juan, el capítulo 1:9 dice así: Israel tenía cisterna rota. Sus creencias, sus dioses nunca los ayudaron. Sus enemigos han hecho esclava a ellos. Una y otra vez fueron destruidos. Hoy, las iglesias caídas tienen una doctrina rota. Segunda de Juan 1:9 dice la palabra del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Como dicen algunas creencias, que el Padre no existe. Y otros dicen, no, el Hijo es lo que no existe. Y otros dicen, no, el Espíritu es lo que no existe. Están completamente raros. Aquí dice el Señor, los que piensan de esa manera, los que tienen ese tipo de creencias, se han extraviado la doctrina, tienen rota la doctrina. Apocalipsis 2:14 dice a la iglesia que ha entrado la doctrina de los Nicolaitas. El versículo 15 habla de la doctrina de Balaam. Estas doctrinas falsas estaban presentes en el pueblo de Israel en el tiempo de los reyes, la cual ha llevado a la división de la nación de Israel y finalmente los condujo a la dispersión, al cautiverio. Así también será. Cuando una duda entra en la iglesia, los creyentes comenzarán a discutir sobre
algún asunto doctrinal y luego se dividirán y finalmente acabarán destruidos. Amados hermanos, la Iglesia Evangélica Cristiana de la Profecía ya va a llegar a 40 años, estamos por 38 años en este año. Por la gracia de Dios, hemos mantenido unido. Pero es importante entender el peligro que existe. Nuestra iglesia no está libre de aquello. En cualquier momento puede suscitarse situaciones como esta. Satanás podría estar sembrando la duda en el corazón de los creyentes. Así que, si usted las encuentra, ahí puede anotar los versículos. Segunda de Reyes 8, 26, 27 y Segunda de Reyes 22, 2. Habla de dos tipos de reyes. Ocosías, el rey que caminó y hizo lo malo delante de Jehová. Y Josías caminó y hizo lo recto delante de Jehová. O sea que no hay tres grupos, solo hay dos grupos. Siempre ha sido así. Aquellos que andan en el camino, en las promesas, en la verdad de Dios, y aquellos que hacen lo malo a los ojos de Dios. Así que, cuando uno lee las crónicas de los reyes, ahí va a encontrar, la mayoría de los reyes caminaron en su camino, hicieron lo malo, y unos pocos que hicieron lo bueno a los ojos de Dios. Esta es la realidad dentro de las iglesias hoy en día también. Así que la fe salvadora. El hombre y la mujer pueden tener muchas clases de fe, pero una es la fe salvadora, en la cual no somos nada. ¿Cómo se conoce esto? Mateo capítulo 16, 16. Dice la palabra del Señor, respondiendo a Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor Jesús respondió, que eso no era una cuestión de que Pedro hubiera tomado de esa manera, sino que era la revelación del Padre. Esa era la fe auténtica. Y luego le dijo, Pedro, tú eres la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí tenemos el gráfico. La roca tremenda es Cristo, y la piedra es Pedro. ¿Cómo sucede eso? Aquel día, cuando usted y yo hemos creído quién es Cristo, nos convertimos en la pequeña piedra sobre la gran roca que es Cristo. Y cada día la iglesia del Señor se va edificando. El mismo Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 a 5, edificio de piedras vivas. Edificio de piedras vivas es la iglesia. ¿En qué circunstancias sucedió esto? El Señor Jesús bajaba por las laderas del cerro de Cesarea, una zona rocosa, y les preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién dicen que soy yo? Y ellos respondieron, uno dicen que eres el Elías, otros dicen que es un profeta. Y Jesús dirigió la pregunta a ellos, se les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En algún momento de nuestra vida hemos tenido esta fe salvadora que el Señor nos los dio. Según Efesios capítulo 2, 8, 9. Por gracia soy salvo por la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Desde aquel día somos edificados sobre la gran roca, pero a la duda carcome esta fe, a tal punto que uno puede quedar a merecer el enemigo.
En San Mateo capítulo 7, 24 se encuentra este texto. Una casa construida sobre una roca en un mar, en medio de un mar tremendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde está edificado su casa de usted, hermano? No estamos hablando de una casa material, estamos hablando de nuestra vida espiritual. ¿Dónde está edificado la iglesia evangélica cristiana, la profecía? Dios quiera que nuestra iglesia esté edificada sobre la roca que es Cristo. Dice la Biblia, vinieron tempestades, vinieron viento y golpearon con aquella casa y la casa permaneció y no se derrumbó. Pero había otra casa que estaba construida sobre la arena, esta se derrumbó. Hay iglesias que desaparecen, dejan de ser. ¿Por qué? Porque no está construido sobre la roca. No tiene una doctrina bíblica. Los creyentes no tienen convicción en la verdad bíblica. Los profetas que hoy sueñan, que dicen soñar, han de morir. Quién sabe es cierto o no. Pero la palabra revelada en la Biblia está ahí y estará siempre ahí. Y es importante comprender aquello. En esta pandemia la gente parece que ha aumentado en su fe, pero podría ser una fe no salvadora. Podría ser una fe pandémica por la pandemia. Pasó la pandemia, la fe se fue. Ya no hay fe. Los que aparentemente se convirtieron volvieron a su incredulidad. Puede pasar eso. Pero si el hombre y la mujer realmente ha tenido la fe salvadora, crecerá y crecerá y crecerá, pase lo que pase. La pandemia pase o deje de pasar, pero crecerá para la gloria de Dios. Espero que esta sea la fe de usted, hermano, hermano. La duda es el mal que carcome poco a poco. Dos males que Israel cometió: dejar la fuente de agua viva, la palabra de Dios, y inventaron su propia creencia. La iglesia no está libre de este tremendo problema. Hoy vivimos tiempos tan difíciles. Colosenses capítulo 2, 22. San Pablo expresa con elocuencia cómo deberíamos de considerar la ciencia, la filosofía, los creyentes frente a la palabra del Señor. Algunas veces podemos impresionarnos de lo que es la ciencia y la filosofía, pero podría ser eso un peligro que nos puede conducir a la duda. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? En conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Así es. No solo con el uso hoy en día, sino con el tiempo. Año pasado era nuevo porque era moda. Ahora apareció otra moda, ya ya es viejo, ya pasó bien. Pero la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Esta es una de las grandes amonestaciones del Señor. La amonestación de Dios a no tener dudas de la palabra del Señor. Números capítulo 20, versículo 12. El Señor dijo: no conduciré a este pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque este pueblo ha dudado de la promesa del Señor. Ha sido desechado por el Señor. Judas capítulo 1, versículo 5. Leamos esta parte de la escritura. Es el penúltimo capítulo o libro de nuestra Biblia. Tiene un solo capítulo, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Les salvó, pero luego lo destruyó. ¿Por qué?
porque dudaron. Se volvieron escépticos, se lo diga incrédulos. Esto es lo que hoy está pasando con muchos creyentes, que comienzan a dudar de alguna parte de la Biblia, pasan a ser escépticos, y luego pasarán a ser incrédulos, y finalmente ateos. Y Satanás es el trabajo que está haciendo. ¿Por qué en el título de este mensaje dice poco a poco? La duda comienza con una pequeña duda sobre algo. Es posible que en este mismo momento usted esté dudando de lo que estoy predicando, porque Satanás también está operando. Dios amonesta de la falsa doctrina que carcome. Segunda de Timoteo 2:17. La palabra carcome tal vez es una palabra no tan conocida, pero resulta que está en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2:17. Vamos a leer el versículo 16 para entender. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como la gangrena, de los cuales son himeneos. Oh, qué tremendo. ¿Cuántos himeneos hoy en día hay en el mundo? Las iglesias están llenas de himeneos. Los púlpitos cristianos están siendo ocupados por los himeneos hoy en día, que han destruido la iglesia del Señor, que carcomen, que poco a poco la fe auténtica se va destruyendo. Los creyentes se van volviendo mundanos. Hombres y mujeres que habían dejado los vicios vuelven a los vicios otra vez. Dejaron de bailar. Dios les transformó. Dudaron, carcomieron su fe y ahora comenzaron a bailar otra vez. Dejaron la coca, el vicio, el alcohol, el cigarro, la droga, todo lo demás y volvieron a él. Anteayer me escribió una hermana. Me dijo si era malo usar la coca. Yo le dije, puede usar como medicamento. Eso es todo lo que puede ser. Puede usar como protección en un ambiente contaminado como hoy está sucediendo. Pero se lo hace a más de eso. Puede conducirle a mal camino. Porque en algún momento usted buscará cómo justificar aquello. Efesios capítulo 4, 14. Tito 1, 10, 11. Hebreos 13, 9. Segunda de Pedro 2:1. Todos estos versículos están relacionados con esta situación. Guardar la palabra de Dios. Tiene una gran promesa. Apocalipsis capítulo 3:10. Ya vamos a ir terminando nuestro mensaje. Es posible que este mensaje haya resultado un poquito largo. Estamos redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. A lo mejor el tiempo llega. Capítulo 3:10. ¿Qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hombres y mujeres que se llamaron creyentes serán probados. Pero aquellos que no dudaron de la palabra de Dios, que guardaron, que andaron según esa palabra de Dios, Dios les librará de la gran tribulación. Pero aquellos que no lo hicieron, estarán allí. Ahí el gráfico, un bicho que destruye la madera. Supongo que tiene varios nombres. Ahí puede haber una madera muy buena, pero está carcomida. De esta manera Satanás trae la duda para ir destruyendo la vida del creyente. Así que 2 Timoteo,
Hemos leído, hay que evitar a Himeneo, porque sus palabras carcomerán. Es como una gangrena. La gangrena es algo que se infecta y comienza a avanzar y destruye todo. Puede haber esa enfermedad en la cara de esta persona que está ahí. La duda, una enfermedad que destruye poco a poco. Así que uno puede decir, puede ver pecados. Uy, ese hermano está emborrachado. Ese está haciendo tal cosa. Es tal cosa. Ese hermano que ha caído en alguno de los pecados puede arrepentirse y levantarse y caminar. Pero aquel que ha caído en la duda, de manera íntegra, se está destruyendo su fe. Eso es lo más terrible. Está listo para embarcarse en cualquier falsa religión, porque ya no distingue qué es verdad y qué no es verdad. Aquí encontramos un hecho tangible de lo que pasó aquel día. San Lucas capítulo 8, versículo 25. Vamos por allá. Son 8 últimos versículos que estamos leyendo. La palabra del Señor. San Lucas capítulo 8, versículo 22. Vamos a leer primero, después nos vamos al 25. 8, 22. ¿Qué dijo el Señor? ¿De qué dudaron los apóstoles? ¿Cuál fue el problema en esta ocasión? Así dice el Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, mira, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pasemos al otro lado del lago. Y ahora, ¿qué está pasando? Versículo 25, mira. Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y decían uno a otro, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y obedece? ¿Qué había pasado en aquella ocasión? Cuando entraron en la barca, comenzaron a navegar por la mar, se levantó una gran tormenta, como podemos ver en ese gráfico. Se llenaba de agua, dice que Jesús dormía. Y los discípulos dijeron, maestro, no te preocupes, vamos a perecer, vamos a morir. Y Jesús se levantó y reprendió alta mar y el mar se calmó completamente. Y les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué dudaron? Jesús le dijo, pasemos a la otra orilla del lago. No dijo, vamos a morir en alta mar. ¿Por qué pensaron morir en ellos? Porque no han entendido al Señor o no han creído. A lo mejor no lo han entendido. Amados hermanos, la duda consiste en eso. ¿Cuántos hombres y mujeres que han venido a mi oficina por consejo, contando sus problemas, les digo, bueno, vamos a ver lo que dice el Señor. Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero si no crees la palabra de Dios no puede hacer nada. No hay nada que se pueda hacer. Miles y miles de creyentes hoy en día están buscando respuestas a sus problemas, respuestas a sus dificultades, pero no están dispuestos a creer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen duda. Yo no sé cómo está usted en este momento. ¿Cuál fue nuestro texto? Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento, echada de una a la otra parte, y luego está en calma, como podemos ver las dos cosas. Ahí hay una mar, pues el mismo mar que está en oladas tremendas, que puede destruir cosas, pero a la vez, esas mismas aguas están calmadas, un mar completamente apacible.
Así que la duda es así. Un creyente un rato se anima, quiere hacer todo, y otro rato ya no quiere hacer nada. ¿Cuál es tu situación en este momento? Sin duda la vida espiritual es un navegar en el mar turbulento. Cada vez que hay problemas y dificultades, debe considerar que son las olas de la mar. Pero sabemos que el Señor nos dijo que vamos a cruzar a la otra orilla del mar. Vamos a la vida eterna, estamos con Cristo. Para su estudio y meditación, estos tres aspectos debe de tenerlo. Lo que es la palabra del Señor. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea que la palabra de Dios es permanente. ¿Por qué la gente se ha dedicado a modificar la Biblia? ¿Por qué? La ven pesado, gravoso, les fastidia. Pero la Biblia no pasará, porque es la palabra de Dios. San Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios da vida eterna. San Juan capítulo 12, está ocultada el versículo ahí, debe ser 47. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien le juzgue. ¿Qué es? Las palabras que he hablado les juzgará en el día postrero. Así que la palabra de Dios, la ley de Dios que permanece, la palabra de Dios que da vida eterna y la palabra de Dios que juzgará. Aunque los de alta y baja crítica dicen que la Biblia hay que cambiarlo, hagan lo que hagan. Esta misma Biblia en el día del juicio estará en el gran trono blanco, el código con el cual el hombre y la mujer será juzgado aquel día. Así que la duda, el mal que carcome poco a poco. Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice, tu maldad te castigará. La rebelión que el hombre ha cometido te condenará, dice el Señor. ¿Sabe pues cuán malo y amargo es haber dejado? ¿Cómo dejamos a Dios? Cuando dudamos de la palabra del Señor. Hay creyentes que no, yo nunca he dejado, yo siempre estoy con Dios. Pero si dudas de la palabra del Señor, lo dejaste. No puedes amar a Dios. No puedes servir a Dios si tienes duda de su palabra. No es posible hacerlo. Beneficio de la duda en la filosofía no es nada malo, pero dudar de la palabra de Dios es fatal. Así que Eva no se había dado cuenta de la duda, pero Satanás había sembrado la duda en su mente y luego acabó haciendo algo terrible contra la palabra de Dios. Así es como funciona la duda. Los hebreos, toda una congregación, toda una generación, pereció por haber dudado de la palabra de Dios. No entraron a la tierra prometida. La duda trae quejas, miedo, rebelión. Intentar valerse de sí mismo y no de Dios es la que trae. Si ahora mismo sientes, hermano, hermana, no importa de qué edad, es mejor que hagas lo que Pedro hizo. ¿Qué hizo Pedro? Bueno, Jesús venía caminando sobre las aguas, como vemos en ese gráfico, como si fuera piso. Pero Pedro vio. Él dijo, Señor, mande que yo camine. El Señor dijo, adelante, Pedro. Pero dice ahí, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera tenido miedo del viento? ¿Qué significa el viento? Apóstol San Pablo habla en Efesios capítulo 4, 11, de doctrinas como viento que se lleva a los creyentes hasta allá y luego los trae para el otro lado, como papel, como hoja seca.
Hay creyentes que un tiempo está creyendo una doctrina, otro rato está creyendo otra doctrina. Un rato está para allá, otro rato está para allá. ¿Por qué? Porque han caído en una duda. Pero el creyente que no tiene duda es piedra, y las piedras no pueden ser llevadas por el viento. Así que tener miedo al viento hará que comencemos a hundirnos. Pero si usted está en esta condición, dígale ahora mismo, Señor, sálvame. El Señor te levantará. Así que al momento, Jesús extendiendo su mano, le sacó y le preguntó, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Creo que somos hombres de poca fe. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto? Pero ahora es el momento de decir, Señor, sálvame. Amados hermanos, hermanas, hemos tratado un tema un poco complicado. Es posible que para muchos haya sido difícil, pero me gustaría que escucharan una y otra vez esta prédica y analizaran y compararan los versículos que hemos citado para que les pueda comprender mejor. Pero la duda es el pecado más terrible. Es el pecado que carcome. Es como gangrena, dijo la palabra del Señor. Ahí donde tú estás, si no eres creyente, dígale, Señor, sálvame. Si eres creyente con dudas, dígale, Señor, perdóname. Vamos a orar.